Una voz, curtida por 7 décadas de vida, emerge del silencio. No es una voz fuerte, sino una cargada de una sabiduría que solo el tiempo y las experiencias profundas pueden forjar. Su tono, ligeramente cansado, lleva el peso de innumerables recuerdos, alegrías y desilusiones. Nací en la iglesia evangélica y lo vi todo. Comienza, una afirmación que resuena con la autoridad de quien ha sido testigo ocular de la evolución de una fe. Sus palabras no buscan juzgar, sino iluminar. Si tuviera 18 años de nuevo, esto es lo que le diría a los cristianos de hoy. Esta frase, pronunciada con una pausa dramática, actúa como un gancho, prometiendo una revelación, un legado de conocimiento para una nueva generación que se enfrenta a sus propias encrucijadas espirituales. Su infancia y adolescencia transcurrieron inmersas en el corazón de la comunidad evangélica. Para él, la fe no era una opción, sino el aire que respiraba, el cimiento sobre el cual se construía cada día. Las reuniones dominicales, los estudios bíblicos entre semana, los campamentos de verano llenos de cánticos y oraciones, todo ello tejía una red de pertenencia y propósito. La fe era el pilar inamovible, la guía moral que definía cada paso. Su familia, anclada firmemente en esa misma convicción, le proporcionaba un refugio seguro, un nido de amor y enseñanza. En aquellos años, su idealismo juvenil era puro, inmaculado, creyendo en la bondad inherente de cada hermano y hermana en la congregación. La palabra de Dios era infalible y sus mensajeros intocables. Sin embargo, incluso en esa pureza, comenzaron a surgir los primeros atisbos de disonancia, pequeñas grietas en el muro de su fe ingenua. Observó hipocresías sutiles, juicios murmurados que contradecían los sermones sobre el amor y la aceptación. Eran detalles nimios, casi imperceptibles, pero que sembraban una semilla de duda en su joven corazón. La promesa de una comunidad perfecta, de una fe inquebrantable, se quebró con un estruendo que resonó en lo más profundo de su ser. Un evento central de traición personal sacudió su fe, no en Dios, sino en la institución que lo representaba. Fue una herida profunda, infligida por alguien a quien había respetado y admirado, un líder de la iglesia que encarnaba todo lo que él creía. La desilusión no fue con lo divino, sino con lo humano, no con el mensaje, sino con el mensajero. ¿Cómo podía la fe, tan pura y poderosa, ser utilizada para justificar actos tan egoístas y dañinos? Esta pregunta lo carcomía, generando un conflicto interno agonizante. ¿Cómo reconciliar la fe inmaculada con la imperfección flagrante de aquellos que decían vivirla y enseñarla? La respuesta no llegó fácilmente, ni de forma inmediata. La herida lo llevó a un distanciamiento gradual. No abandonó a Dios, pero se alejó de las paredes de la iglesia, de sus rituales y de su gente. El silencio se convirtió en su compañero y la búsqueda en su nuevo propósito. Pasó años en una reflexión solitaria, despojándose de dogmas y tradiciones impuestas, examinando cada creencia con una lupa crítica. No buscaba destruir, sino comprender. Quería una verdad más profunda, más auténtica, que resonara con su propia experiencia y su conciencia. Esa búsqueda personal lo llevó por caminos inesperados, lejos de los púlpitos y los coros, hacia un entendimiento más íntimo de la espiritualidad. Lo que descubrí fuera de esas paredes me cambió para siempre, confiesa, su voz adquiriendo un matiz de misterio y revelación. Antes de continuar, suscríbete al canal y dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Desde su atalaya de 7 décadas, el narrador observa a los cristianos de hoy con una mezcla de curiosidad, esperanza y una punzante familiaridad. Sus ojos, que han visto la evolución de la fe a través de épocas y modas, detectan patrones, ecos de un pasado que creía superado. Hay una desconexión palpable, una brecha creciente entre el mensaje que profesan y la práctica que exhiben. Ve la proliferación de la superficialidad, donde la imagen exterior a menudo eclipsa la profundidad espiritual. El juicio, esa espada de doble filo que una vez le hirió, parece más afilado y omnipresente que nunca,
dirigido hacia cualquiera que se desvíe de la línea establecida, sin la compasión que tanto se predica. La frustración es un nudo en su garganta al ver cómo los mismos errores de su juventud, las mismas hipocresías, las mismas cegueras institucionales se repiten casi como un guión inmutable en esta nueva generación. Parecen tropezar con las mismas piedras, ajenos a las lecciones que la historia y su propia vida podrían ofrecer. El dolor de esas dinámicas religiosas no se limitó a su propia experiencia. Se extendió como una sombra sobre su familia. Los conflictos generacionales se agudizaron. Las interpretaciones divergentes de la fe crearon abismos de incomprensión. Hubo momentos de separación, silencios cargados de reproches velados. Él mismo, o algún ser querido, fue etiquetado como la oveja descarriada, por atreverse a cuestionar, por buscar un camino diferente. Esa narrativa, hiriente y excluyente, se incrustó en el tejido familiar, dejando cicatrices invisibles pero profundas. El deseo de proteger a los jóvenes de esas mismas heridas, de esa misma opresión espiritual, se convirtió en una constante, un motor silencioso que impulsaba sus reflexiones. Quería que ellos no pasaran por lo que él pasó, que encontraran una fe más libre, más auténtica, menos condicionada por el miedo y el juicio. Su propósito no es una venganza de odio, sino una venganza de la verdad. No busca derribar, sino despertar. Compartir su experiencia es su forma de vengar el daño que la institución le infligió, no con represalias, sino con revelación. La convicción de que la verdad, por dolorosa que sea en su descubrimiento, es en última instancia liberadora, se ha afianzado con los años. A los jóvenes cristianos de hoy les diría que el amor no es un concepto teológico abstracto, sino una acción diaria. Les instaría a mirar más allá de las paredes de sus templos, a las calles, a los marginados, a los que sufren en silencio. Les recordaría que la fe sin obras es estéril y que la misericordia debe preceder siempre al juicio. Les advertiría sobre la seducción del poder y la comodidad dentro de la iglesia y cómo estos pueden corromper el mensaje original. Les diría que cuestionar no es dudar, sino buscar una comprensión más profunda, más personal, de lo divino. El peso del arrepentimiento, tristemente, no recae donde debería. Observa con amargura que muchos de los que causaron daño, o los que perpetúan los ciclos de hipocresía y juicio, no muestran un verdadero arrepentimiento por sus acciones. La institución, en su inercia, parece reacia al cambio, temerosa de confrontar sus propias sombras. La perpetuación de estos ciclos de daño es un triste espectáculo, un recordatorio constante de que la fe, cuando se institucionaliza en exceso, puede volverse rígida y ciega. Aquellos que buscan una justicia genuina o una fe más pura, a menudo se encuentran solos, marginados, incomprendidos. El camino del reformador, del profeta, siempre ha sido un camino solitario, y él lo ha transitado. Pero su historia no termina en la amargura. Hay esperanza, una luz que parpadea en la distancia, prometiendo un nuevo amanecer para la fe. Su propio proceso de sanación y perdón no fue un camino lineal ni fácil. No se trató de perdonar a quienes le hirieron, pues el olvido no es una opción para las cicatrices profundas, sino de perdonarse a sí mismo por haber permitido que la desilusión lo consumiera. Encontró la paz en la quietud de su propio ser, lejos de los púlpitos imponentes y las congregaciones ruidosas. Su fe, despojada de ornamentos y dogmas rígidos, resurgió más fuerte, más auténtica, arraigada en el amor incondicional y la empatía hacia el prójimo. La traición, antes un ancla que lo arrastraba al abismo, se transformó en un catalizador para el autodescubrimiento, una redefinición de lo que significaba ser espiritual fuera de las estructuras tradicionales. Si tuviera 18 años de nuevo, su mensaje a los jóvenes cristianos sería directo y poderoso, una advertencia nacida de la experiencia. Les diría que la fe no reside en las palabras bonitas, sino en las acciones concretas, que la compasión vale más que 1000 sermones y que el dogma no debe eclipsar jamás la esencia del mensaje divino.
el amor. Les instaría a cuestionar, a no aceptar verdades impuestas sin una búsqueda personal y sincera. La relación con lo divino, les explicaría, es íntima, personal, no mediada por intermediarios que buscan poder o validación. Les advertiría sobre los peligros de la ceguera institucional, esa complacencia que permite que la hipocresía florezca y que la verdadera espiritualidad se marchite bajo el peso de las reglas y las apariencias. No confíen ciegamente, les diría. Busquen su propia verdad con el corazón abierto y la mente crítica. El legado que anhela dejar no es uno de amargura, sino de sabiduría. Compartir su historia tiene un propósito claro: evitar que otros tropiecen con las mismas piedras, que caigan en las mismas trampas. Su llamado es a una unidad que trascienda las barreras denominacionales, una unidad basada en valores universales como la justicia, la misericordia y la humildad, no en reglas rígidas que dividen y excluyen. La fuerza de la fe individual, esa conexión inquebrantable con lo trascendente, es para él mucho más poderosa que la fragilidad de cualquier institución humana. Las iglesias pueden fallar, sus líderes pueden errar, pero la esencia de la espiritualidad, la búsqueda de un propósito mayor, permanece intacta. Mi vida es la prueba, afirmaría con voz firme, de que se puede tener fe, incluso cuando la iglesia te falla, incluso cuando te rompen el corazón dentro de sus muros. En su reflexión final, el anciano narrador ofrecería una última palabra de aliento, un eco de esperanza para aquellos que se sienten perdidos o desilusionados. La sabiduría de sus 70 años se destila en un consejo simple pero profundo. No dejen que la imperfección humana opaque su búsqueda de lo divino. Dios no está en un edificio ni en un sermón, sino en el amor que dan, en la compasión que demuestran y en la verdad que buscan con honestidad. Sus palabras, cargadas de la experiencia de una vida, resonarían no como un juicio, sino como una guía, un faro en la niebla para las nuevas generaciones. El impacto duradero de su mensaje no se mediría en conversiones, sino en la semilla de la autenticidad que sembraría en el corazón de quienes le escucharan, fomentando una fe más pura, más libre y sobre todo más humana. Su voz, ya no cansada, sino llena de la serenidad de quien ha encontrado su propósito, se desvanecería, dejando una estela de reflexión.